Hola, buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de peoncaminero.com. Hoy con un librito que os recomiendo si queréis darle vueltas a la vida, que es El mito de Sísifo de Albert Camus, 1942. Sé que en otro vídeo donde hemos hablado del mito de Sísifo, en otro vídeo, en otro audio, me he puesto muy pesado con el año, pero es que, claro, hay que ponerse en situación de Albert Camus, 1942, Francia invadida por las tropas alemanas y con muy malas perspectivas. Es lo que hay. Así que, claro, había que pensar mucho en la vida y cuál es el sentido y demás. ¿Cómo empieza? Es un librito chiquitito, yo lo tengo en la Alianza Editorial, cuesta 10,5 €, lo compré en un librero, no Amazon. En Amazon igual lo encontréis un poquito más barato. ¿Y qué es lo que enfrenta Camus en este libro? Pues Camus en este libro lo que enfrenta es la cuestión de una pregunta: ¿por qué se suicida la gente? Y todo el mundo, la opinión común es porque uno se queda sin razón para vivir. Y claro, la primera conclusión a la que llega es que esto no es cierto siempre. Esto no es cierto siempre. No todo el que se suicida lo hace porque se queda sin razón de vida. ¿Vale? Muchos se suicidan precisamente por tener una razón de vida. Pero él empieza a darle vueltas a eso de qué es la razón de vida, qué es eso. Y ahí es donde el libro se empieza a poner interesante, porque claro, si uno lo valora mentalmente, tarde o temprano, la vida a uno le sacude y le sacude el sinsentido de la vida. Porque la vida en sí es absurda si uno lo analiza mentalmente. Todo se acaba. Y no te puedes llevar nada. Esto es una opinión, no lo dice él, pero lo digo yo. Y no te llevas nada si lo analizas mentalmente. Pero como... Y entonces llegas a la conclusión de que la vida es absurda, no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, claro, se te cae todo el andamiaje porque tú necesitas un sentido de tu vida. Hay que dotarse de un sentido de la vida, hay que dotarse de un andamiaje que te haga funcionar todos los días y pelear, ¿no? Y él llega al convencimiento mentalmente de que la vida es absurda, no tiene sentido. No se lo vas a encontrar en este plano mental de vida. Evidentemente puedes conseguir un sentido de vida renunciando a tu mente, renunciando al concepto de pensar y llegar a un equilibrio, porque con la mente no vas a llegar, y él lo analiza, el por qué no vas a llegar. Está muy claro, porque la mente no tiene datos para comparar. Entonces mentalmente puedes llegar a asumir que hay una especie de Dios, aunque no lo llames así, que es un todo uno en tu relación con el mundo, y que en esa relación, bueno, pues que es un todo uno y creo en él y punto, bien sea Dios, llámale como quieras, o bien que eres uno que se fundirá en algo, ¿vale? Son los planteamientos mentales a los que puedes llegar, pero eso a la postre lo que significa es que mentalmente reniegas de tu mente, de tu razón, porque confías en que crees en que hay algo más. Evidentemente, él reconoce que puede haber otras posibilidades que son místicas o religiosas, si uno quiere, ¿vale? Él no se mete con ellas, él dice que están ahí, es evidente que están ahí. No podrá tomar la opción que él quiera, evidentemente todo está rayado, o sea, da mucho de sí, son capítulos cortos, pero con mucho chocolate, Y entonces él empieza a analizar ese absurdo, ese planteamiento vital, y te llega a los muros absurdos, te llega al suicidio filosófico, que es renunciar a tu mente, como tal, y a una libertad absurda en la que se llega a plantear, claro, si tú reconoces que hay un Dios, es que tú no tienes libertad para actuar, lo cual es absurdo de por sí. Y él llega a meter el dedo ahí, a fondo, a fondo. Es un libro que os recomiendo que leáis, no os fiéis de mi comentario, porque mi comentario es lo que es, el librito no es muy largo, aunque a mí me llevó tiempo, pero porque me lo tomé con mucha calma. Entonces, al final es un poco, yo creo que Esquirol ha bebido mucho de aquí, bebido mucho de aquí, pero entendedme, yo creo que Esquirol es más una experiencia de vida, no se concentra en a dónde vamos, y Camus sí le interesa a dónde vamos, es lo que le interesa.
y de ahí saca la conclusión metafísica para sacar su experiencia vital, cómo le tienes que comportar en la vida. Entonces, bueno, él lo que hace es el planteamiento del hombre absurdo, el que llega al convencimiento de que la vida es absurda por sí misma, pero ni reniega de ella ni le busca salidas falsas, sino que la asume como tal y vive con ese concepto, sabiendo que la vida es absurda. Por eso vive el día, vive el presente, vive la excepcionalidad y el momento, sin más, ¿no? Asumiendo que todo, ¿no? Que nada tiene sentido, que no hay sentido, que no vas a llegar a conocer el sentido de esto, que es absurdo, es como dice Horacio, ¿no? No nos es dable conocer nuestro futuro, en su oda de Carpe Diem. Entonces él empieza a hablar, bueno, pues ya una vez que asumes que eres el hombre absurdo, el que mentalmente sabe que la vida no tiene sentido, no va a ser capaz de darle un sentido, porque ¿qué te vas a llevar de aquí? Es que ni lo sabes, pero desde luego sabes lo que no te llevas, que es todo. No sabes muy bien lo que te vas a llevar, pero no es nada de este mundo. Y nada de este mundo es nada de este mundo. Eso incluye experiencias y otras cosas, no solo las materiales. En principio, es lo que te dice. Entonces dice, bueno, que comportamientos de hombre absurdo, pues está, por ejemplo, el donjuanismo, y él analiza al don Juan. Dice que don Juan no es un hombre que iba por el placer, porque busca el placer, porque busca la mujer perfecta, no, es porque busca ese momento de placer que se quedará en nada y que pasará. Habla de la comedia, del actor. El actor hace lo mismo. El actor lo tiene más sencillo porque vive un papel que no es el suyo y eso le permite entrar a una realidad que es más cercana a la realidad en sí, porque acabará su papel, acabará la representación y le tocará volver a vivir. Lo cual su representación es absurda porque quedará en el aire, nadie la verá. Es como el creador, es como la creación absurda, ¿no? El escritor, la novela, la creación sin mañana. ¿Por qué haces las cosas? Y yo me acuerdo de cuando era joven que al final de un partido de fútbol lloré. Lloré porque había hecho dos paradas fantásticas y habíamos perdido 3-1. Y lloré y me preguntó un compañero, ¿por qué lloras? Si no ha sido nada culpa tuya. Dije, porque he hecho uno de los mejores partidos de mi vida y nadie se va a acordar. Y tenía 24 años o 23 años. No lo dije pensándolo, pero que es así. Entonces todo lo que hagas se irá, quedará en nada. Nadie será consciente de lo que has hecho. Suerte tendremos si alguien recupera un papel tuyo que ya no será tuyo, porque los escritos que uno escribe ya no son suyos. Una vez que los has escrito, son de otro que quedó en el pasado. La creación absurda, porque sí, sin más, por disfrutar del momento. Y os quería leer, a ver si lo encuentro, una cita que tiene Dostoyevski, el donjuanismo, enfrentado a Fausto, por cierto, Tiene muchas citas para subrayar. Entonces dice, en el hombre absurdo, dice, en el principio del hombre absurdo, dice una cita de Dostoyevski de Los endemoniados, que dice, si Stavrogin cree, no cree que cree. Y si no cree, no cree que no cree. En el sentido de que uno lo tiene metido. La metafísica es parte de su andamiaje y no es consciente de ella. Entonces es un poquito lo que hay. Y ya os digo, yo os lo recomiendo mucho. Es un librito que si le queréis salir de aquí mentalmente y ser consciente de lo que la vida supone, que es ese sinsentido, y abrazarlo sin más, abrirse, es a lo que te lleva a abrirte a lo que venga. Cerrarse no tiene sentido, porque tu mente te cerraría el camino, pensando que en un futuro va a haber algo. Bueno, y si no hay nada, y si lo hay, estupendo, pero y si no lo hay, nadie lo sabe. Y Camus le mete mucho el diente en esto, la razón, el no poder llegar. Por ejemplo, lo esencial es explicarse. En eso la nostalgia es más fuerte que la ciencia. El pensamiento de nuestra época sea a la vez uno de los más impregnados de una filosofía de la no significación del mundo y uno de los más desgarrados en sus conclusiones. No cesa de oscilar entre la extremada racionalización de lo real, que reduce a fragmentarla en razones tipos, y su extremada irracionalización, que induce a divinizarlo,
Porque como lo que tienes es el mundo, es un poco una de mis conclusiones también con la ciencia, ¿no? Como la ciencia se te ha ido de tu experiencia normal, por eso no tienes experiencia de la muerte, tienes experiencia de que otros mueren, no de que tú mueres. Pues la ciencia te hace creer en cosas que no tienes palpables, no las ves, no las puedes, entonces las crees sin más. Pero no es tu experiencia es el día a día, es lo que tienes cerca, es el cariño de los demás, o el odio de los demás, o el comportamiento, o si llueve o deja de llover. Y entonces vas haciendo clichés. Se mete mucho con el idealismo, por supuesto el idealismo platónico. Yo, de verdad, fijaros, otra cita que tengo aquí subrayada, dice, mi razonamiento quiere ser fiel a la evidencia que lo ha despertado. Esa evidencia es lo absurdo. Es el divorcio entre el espíritu que desea y el mundo que decepciona. Mi nostalgia de unidad, el universo disperso y la contradicción que los encadena. No puede tratarse de disfrazar la evidencia, de suprimir lo absurdo negando uno de los términos de su ecuación. Es preciso saber si se puede vivir de él o si la lógica ordena que se muera de él. No me interesa el suicidio filosófico, sino el suicidio a secas. Es muy bueno este librito, muy bueno. Te reconcilia contigo mismo y te reconcilia con el posible sentido de la vida, que es absurdo. Por eso él termina, que duda, por ahí en algún sitio dice que él duda mucho en el mito de Sísifo si haberlo puesto al principio o al final. Yo creo que está muy bien al final. En esa visión que tiene del método de Sísifo, que recomiendo que oigáis el podcast, ¿no? Que no hay futuro. No hay futuro. Por muchos planes que hagas, por mucha categorización que hagas de tu realidad, por mucha idealización que hagas de la misma, no hay futuro, nada perdurará y tienes que convivir con él, aprender a convivir con él. Así como de niños aprendemos a sobrellevar la frustración, pues de mayores tenemos que aprender a sobrellevar ese absurdo, ese momento en el que la vida nos sacude brutalmente y hace que caiga todo nuestro andamiaje metafísico de por sí. Tú quieres creer que hay algo después. Bueno, cada uno es muy libre de querer creer lo que quiera. Pero lo que está claro, como muy bien dice Taleb, es que nuestra mente quiere esa narrativa, quiere esa narración, quiere algo que pueda unir los puntos. Y si no lo hay, no lo hay. No pasa nada. Esto depende para cada uno. Yo os lo recomiendo mucho. Es un librito chiquitín, ya os digo, tiene 174 páginas en un libro de bolsillo. O sea, que dice bien, fíjese. Dice, cuando empieza el libro, hace una cita de Pímbaro. Pímbaro en Pítica 3 dice, no te afanes, alma mía, por una vida inmortal. Apura el recurso hacedero. Y con eso te reforma todo. Haz las cosas porque sí. Yo soy de los que cree, él se mete con los estoicos también, yo soy de los que cree que lo que hacemos tiene una repercusión en la eternidad, pero no porque lo que hagamos, sino porque movemos ficha y esa ficha mueve otra ficha y esa bola toca con otra bola y al final en algún sitio repercutirá y no tenemos ni idea. Entraría un poco en el tema de la casualidad y la causalidad, que él no toca, por cierto. Pero bueno, que os da mucho de pensar, Si Dios no existe, yo soy Dios, eso dice Dostoyevsky, ¿no? Si Dios existe, todo depende de Él y nada podemos contra Él. Si Dios no existe, todo depende de nosotros. Una obra absurda no da respuestas, las condiciones no impiden la incredulidad, la existencia es engañosa y eterna de por sí. Y si todo se acaba, se acabó. Y si todo sigue, sigue. Entonces eres libre de hacer lo que quieras, eres libre. Pero hay límites, evidentemente, dentro de tu razón. Es un poco la charla que ya tuvimos en otro audio de que la ética y la moral, ¿no? Uno es bueno porque quiere, porque
de tu metafísica se podrían derivar otras cuestiones. Tu metafísica define tu ética y de tu ética tú derivas tu moral. Uno puede ser bueno porque así lo interpreta que es mejor para él, pero podría ser malo perfectamente. Bueno, allá él. Todo tiene sus consecuencias. Y con eso quería terminar el audio de hoy. No que sea muy larguito, es una recomendación al librito de Albert Camus. Si queréis ahondar, ¿vale? El hombre volverá finalmente a encontrar el vino de lo absurdo y el pan de la indiferencia con los que se nutre su grandeza. Pero hay que obstinarse en vivir en lo absurdo, ¿no? En cierto punto de su camino el hombre absurdo es solicitado. No faltan en la historia religiones ni profetas, inclusive sin dioses. Le piden que salte, y todo cuanto puede responder es que no lo acaba de entender, que eso no es evidente. No quiere hacer precisamente sino lo que entiende. Le aseguran que eso es pecado de orgullo, mas él no comprende la moción de pecado. Quizás el infierno esté al final, pero no tiene bastante imaginación para imaginarse ese extraño futuro. ¿Acaso pierda la vida inmortal? Pero eso le parece fútil. Quisieran que reconociese su culpabilidad. Él se siente inocente. A decir verdad, solo siente eso, su irremediable inocencia. Ella es la que le permite todo. Así, lo que se exige a sí mismo es vivir solamente con lo que sabe, arreglándoselas con lo que es, sin que intervenga nada que no sea cierto. Le responden que nada lo es, pero eso, por lo menos, es una certeza. Ya veis que el libro da mucho de sí, mucho de sí. Y no os quiero dar más el coñazo. Venga, hasta otro podcast si os apetece. Y si andan. Un saludo y hasta luego.